Un gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro con Marvet, una profesional de la psicología. Marvet, un gusto saludarte. Coméntanos un poco de tu carrera profesional, por favor. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también por la invitación y el interés de realizar la entrevista. Yo soy bachiller en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me he dedicado generalmente al trabajo o he orientado mi carrera a los temas en sexualidad, género y diversidad sexual, y también me oriento a la rama de la psicología social comunitaria. Actualmente estoy trabajando en una ONG que se llama Plan Internacional, en un proyecto llamado Decidamos Ya, reducir el embarazo adolescente en Loreto, dentro del cual trabajo en la temática de salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva. ¿Nos puedes comentar un poco del proyecto Plan Internacional, por favor? Claro, claro. Mira, yo he entrado ya para casi el cierre del proyecto. Ha tenido ya unos 5 años de ejecución. Con este va a ser el quinto año. Y este proyecto lo que busca, tal como dice su nombre, es reducir el índice de embarazo adolescente aquí en Loreto. Trabaja en 5 distritos, por así decirlo, en Maynas y en Loreto. En Maynas está en Iquitos, en Punchana, en San Juan y en Belén. Y en Loreto estaría en Nauta. Y bueno, mi componente en específico, porque hay varios equipos o componentes, podríamos llamarlo así. Claro. Mi componente en específico trabaja en comunidades con adolescentes y adultos, formando sobre todo líderes que luego van a educar a pares. Eso es lo que hacemos: capacitamos, informamos y trabajamos con ellos para que hagan sus sesiones de sensibilización y sus futuras réplicas, ¿no? Y Claro. básicamente eso. Actualmente estamos cerrando, como te decía, ya el proyecto, cerrando algunas actividades y sobre todo generando encuentros donde intercambian cómo han sido sus experiencias ya dentro de estos 4 años, ¿no?, de aplicación, y cuáles son sus expectativas para este quinto año también de proyecto. Genial, qué gran iniciativa. ¿Me puedes comentar un poco, como profesional de la psicología, cuál es su punto de vista acerca del tema, pongámoslo, la comunidad LGBT? Ok, primero quiero partir comentando que yo soy parte de la comunidad LGBTIQ+. En realidad mi proceso también de salir del closet fue parte, digamos, de mi experiencia universitaria, porque fue más o menos para tercer año de la universidad que yo di este paso de conocerme un poco más y bueno, también abrirme un poco más a temáticas de orientación sexual y pues dar el paso de salir del closet, como se llama, aunque suena un poquito feo tener que salir del closet, pero lo hice. Entonces, desde ese momento y un poquito antes, decidí orientar mi carrera a lo que es el trabajo en género, diversidad sexual, etc. Entonces, mi posición respecto al tema es que la psicología debe tener un enfoque interseccional, no solamente en temas de edades o de etnias, etc., sino también en temas de género y por ende de diversidad sexual. Es muy importante que haya psicólogos sensibilizados y sobre todo que estén y manejen un enfoque afirmativo en terapias para personas de la comunidad. No es lo mismo llevar un proceso psicoterapéutico, ya sea el lado clínico, educativo, cualquier otra rama, con una persona que no es parte de la comunidad, y peor, que ni siquiera está sensibilizada en el tema. Es Claro. bastante complicado. Entonces considero que es muy importante que la psicología también tenga su espacio específico de trabajo desde la sexualidad y no solamente que tenga una visión heteronormativa, ¿no?, sino que incluya también a las diversidades y disidencias. Claro, porque, o sea, no por el hecho de ser psicólogos podremos... sabemos de que hay igual personas que están con, con la mente un poco cerrada y no aceptan a la comunidad LGBT, a pesar de ser profesionales tal vez en la psicología, como me dices. Por eso la importancia de enfocarse en este tema, ¿no? Sí, totalmente. Y además que hay que tomar en cuenta que el rol del psicólogo, psicóloga, psicólogo es muy importante y tiene mucho poder dentro de la vida de una persona que va o asiste a un proceso psicoterapéutico.
quizás no lo quieran ver así, pero sí tiene mucho peso. Y que una persona de la comunidad vaya a un proceso o inicie un proceso con una persona que también tiene ciertos prejuicios o que incluso es homofóbica, bifóbica, transfóbica, etc., puede reforzar ciertos traumas, ciertas situaciones de heridas emocionales en la persona, ¿no? Entonces eso va a afectar directamente cómo se identifica, cómo se siente, cómo se desenvuelve. Entonces es súper importante el rol que tenemos. Y tampoco es, o sea, sería ideal que todo el mundo tuviera ahí este tema, ¿no? Al inicio, nos sensibilizaran en estos temas, en los cursos, que no pasa, sería lo ideal. Pero bueno, de todas maneras, si eres un psicólogo, psicóloga, psicólogo que no maneja el tema, siempre está esta opción de derivar, ¿no? De derivar con una persona a un centro que sí maneje las temáticas y que sí tenga un enfoque para trabajar con personas de la comunidad. Claro, y es importante porque a veces muchos padres de familia, al momento en el que, como tú dices, una joven o un joven decide salir del closet con su familia, sus padres inmediatamente tratan de ir a un psicólogo, ¿no? Y si se topan con un psicólogo que tal vez no está capacitado para darles el apoyo adecuado, eh, empeoraría la situación de estos jóvenes. Y sí, totalmente. Hay muchas personas, igual hay muchos mitos, muchos prejuicios que me ha tocado también trabajar, no solamente con los adolescentes o los niños, que en parte también ellos lo tienen de sus propios padres, sino también con los propios padres y madres, ¿no? Y cómo en una psicoterapia puede incluso reforzar estos pensamientos y prejuicios que ellos tienen, porque si ya ellos van con la idea de que está mal ser parte de la comunidad, que es una elección que puedes cambiar y te puedes curar, y el psicólogo, la psicóloga que te atiende dice que sí, obviamente va a reforzar esa idea y van a seguir buscando curar a su hijo, ¿no? O su hija. Entonces, es bastante fuerte, pero también es lamentable reconocer cuánta cantidad de profesionales no capacitados ni sensibilizados hay. Hay un montón. Incluso en mi propio proceso psicoterapéutico me he encontrado con muchos profesionales bifóbicos que manejan el tema, pero solo conocen el tema homosexual, al trabajo con gays y lesbianas, pero no hallan la bisexualidad como una orientación sexual válida, o tampoco manejan la transfobia, no sé, todavía no están tan sensibilizados, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas cositas. Igual hay un trabajo que hizo Más Igualdad, es una ONG, que fue hacer una pequeña investigación, un directorio de profesionales de la salud que sí están sensibilizados, ¿no? En la temática, y ellos tienen ahí toda una lista de profesionales que han pasado un filtro, ¿no? A ver si no son bifóbicos, transfóbicos, homofóbicos y todo esto. Entonces ahí puedes también buscar con quién puedes seguir tu proceso psicoterapéutico y estar con una persona que esté capacitada e informada en el tema. Que también eso por otro lado también tiene que estar informada en el tema de la rama psicológica que siga, ¿no? Pero también que esté sensibilizados en temas de la comunidad. Claro, y uno de los principales problemas que atraviesan muchos jóvenes al momento de tratar de aceptarse es lograr además la aceptación de tu familia, de tus seres queridos. Eh, ¿qué, qué problemas psicológicos mayormente acarrean estos jóvenes desde niños? La comunidad LGTBIQ es muy diversa también, incluso las problemáticas que puedan tener entre ellas, pero hay algunas cositas que se tienden a repetir un poco más, ¿no? Como es la depresión, por ejemplo, la ansiedad, incluso la paranoia también, era algo que hablábamos antes, me acuerdo en una capacitación, como una persona LGTBIQ termina desarrollando paranoia de que todo el mundo le quiere hacer daño, todo el mundo le quiere tratar mal por su identidad o le quiere discriminar, porque es lo que ha vivido tanto tiempo que ha tenido que aprender a vivir de esa forma, ¿no? Como a la defensiva o siempre estarse cuidando de que nadie le vaya a tratar mal o algo por el estilo. También hay muchos temas asociados con el tema de la identidad, no poder desarrollar una identidad plena, no poder expresarte como tú quisieras, hacer como tú quisieras, limita mucho el desarrollo de la persona. Entonces hay muchas cositas. En el caso también de la bisexualidad en específico, hay
mucha inseguridad, también muchas personas con baja autoestima, porque muchas veces se niegan la orientación, se niega tu identidad, entonces obviamente eso te puede llevar a cuestionarte sobre ti mismo, sobre lo que tú sientes, sobre lo que tú eres. Entonces hay muchas cositas a nivel psicológico que y tiende a pasar la comunidad LGBTQ, añadido a todas las carencias a nivel social, a nivel de salud, a nivel educativo, o sea, añadido a eso hay muchas otras cosas más, ¿no? Y que sí, dependiendo también, por eso también es importante la interseccionalidad, ¿no? Dependiendo el ingreso económico, la situación en la cual tú te encuentres, o sea, también tu situación emocional se puede ver agravada o no. Entonces eso también, esas cositas también cuentan. Claro, y también cuando los problemas económicos tal vez son más fuertes en la familia, los jóvenes se ven como que enfocados en esos problemas y ya no se interesan tanto tal vez en tratar de definir una sexualidad en sí. Y ya es cuando adolescentes se dan cuenta y recién se ponen a pensar de qué es lo que les gusta tal vez, ¿no? Más que no definir, uy, está pasando un camión, perdón, vivo en Belén, acá, Ya. y cerca del mercado, por eso suena un montón. Ya, más que no querer definir es como priorizar, ¿no? Y cuando también hablábamos en temas de feminismo, por ejemplo, y decíamos, es un derecho básico de la persona y salir a protestar o defender sus derechos, es cierto, pero no todos tienen la misma situación de privilegio para hacer eso. Para que tú salgas a marchar significa que no tienes necesidad de repente de trabajar ese día para comer o trabajar para encontrar un lugar donde dormir. Entonces, obviamente, si tú tienes otras necesidades, en este caso necesidades de primer nivel, ¿no? Como, no sé, buscar dinero para comer, donde dormir, pagar cuentas, etc., obviamente vas a dejar más atrás otro tipo de necesidades, como de repente el sentirte pleno con tu orientación. Y es triste, es bastante complejo, pero es importante reconocer eso porque es justamente también dentro de estas familias de menos de recursos, donde hay muchos más mitos y prejuicios sobre la comunidad LGBTQ y desconocimiento también. A veces parte de esos mitos y prejuicios es porque no conocen, porque no han tratado netamente con una persona de la comunidad que tenga ese nivel de empoderamiento, de aclarar mitos, etc. Entonces, es súper fuerte la situación en personas de escasos recursos, de menos recursos, pero es importante también ahí el trabajo que se puede hacer a nivel social, ¿no? De repente no se puede llegar necesariamente brindando psicoterapia a cada persona, porque obviamente eso también es un privilegio, acceder a la salud mental es un privilegio, Claro. pero hay otros tipos de actividades que se pueden hacer a nivel social, con ONGs, por ejemplo, que ya son a un nivel más general que por lo menos busca sensibilizar, no va a hacer que la persona ya se sienta completamente libre y ya vive en una comunidad libre de violencia o de discriminación, pero por lo menos está haciendo una suma, un granito y puede tener esa persona un espacio donde poder hablar o sentirse libre. Creo que eso también es importante desde la psicología trabajar. Claro, porque también las personas de baja socioeconomía tal vez no están educadas o muchas veces muchos no son profesionales, muchos vienen de la sierra o de la selva y tal vez han visto algún personaje en televisión de la comunidad LGBT, pero no se les hace cercano, no es como que tienen un sobrino, un tío, o lo ven muy lejano, lo ven como un artista. Y al momento de que un joven quiera enfrentarse a su familia, hay muchos más prejuicios, hay mucho más desconocimiento de eso, que tal vez en una familia ya educada, con profesionales, y también ahí me gustaría hablar de la homofobia, de la discriminación que sufre la comunidad LGBT, no solo en Lima, sino en todo el Perú, porque tengamos en cuenta que estamos en un país muy arraigado a la religión católica, muy católico, muy religioso. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista de la homofobia o de la discriminación en general a toda la comunidad LGBT en la actualidad?
Pues es súper fuerte. De por sí, cuando vivía en Lima, sentía que esta situación, o sea, a pesar de que tenía cierto privilegio de vivir y compartir con personas, por ejemplo, que ya tenían cierto nivel de sensibilización, que conocían el tema y también tenía el privilegio de tener más grupos, espacios donde poder hablar con personas que también se identificaran como yo o tuvieran mi misma orientación y por ende no sentirme tan sola. eh, Igual era súper fuerte y hay que notar esa diferencia que estábamos hablando del tema de escasos recursos, de zonas más arraigadas, ¿no? Por ejemplo, yo, mis amigues de la comunidad y todos estos encuentros que hacíamos, eventos, solían darse en distritos como Miraflores, Barranco, etc., ¿no? Pero yo vivía en el distrito de Villa María, y es un cono. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me rapé, y empecé a experimentar más también con el maquillaje y todo eso, me sentía muy cómoda en Miraflores. Es más, había otras personas que también podían tener mi mismo estilo, que también jugaban con la moda, etcétera. Pero cuando yo ya estaba llegando a mi distrito, ya me volvía ahí el foco de atención, el chiste de la cuadra. Ya sabían ya que yo era parte de la comunidad, ya quedaba clarito por cómo me veía, porque no estaban tan acostumbrados a ver eso en un distrito en el cual no se tiende a ver tanta visibilidad de la comunidad, que puede deberse a varias cosas, a la desinformación, como habíamos estado hablando, también al miedo a las represalias, ¿no? Porque también justo son estas comunidades, estas zonas, que no niego que también lo hay en zonas altas, ¿no? También lo hay, pero generalmente tienden a expresar nomás estos distritos, por ejemplo, el tema del machismo, ¿no? Es bien marcado. Siempre no va a faltar quien te esté silbando en la esquina, quien te esté molestando porque eres gay, porque eres lesbiana, siempre. Entonces era muy diferente la sensación. Y ya cuando yo llego a vivir también acá en Iquitos, que es una zona que incluso es reconocida en cierto punto porque hay gran presencia de la comunidad LGTBIQ, todo el mundo como que ya reconoce a Iquitos como el foco de la gente gay. A Ya. pesar de eso, hay que reconocer que también hay discriminación y que la discriminación y la violencia no es igual para todas las personas de la comunidad. Por ejemplo, no es lo mismo el nivel de discriminación y violencia que puede sentir acá en Iquitos un hombre gay a una mujer lesbiana, a una mujer trans, porque por lo menos hasta ahora lo que yo he llegado a ver y vivir, he visto como que hay mucha más aceptación de la sociedad hacia los hombres gays que hacia las mujeres lesbianas, por ejemplo. No ves a muchas mujeres lesbianas tranquilas, ¿no? Caminando, yéndose a los espacios. Hay pocas que son visibles y las que son visibles incluso también han vivido situaciones de discriminación, de violencia por mismas personas gays o por otras personas que no son de la comunidad. Porque no solamente, o sea, que uno sea gay no te quita lo machista ni tampoco lo patriarcal. Entonces hay cositas ahí que todavía son muy fuertes y el Perú tiene muchos años o sea, tiene muchos años de retrasito. Se estaban logrando cosas, pero también con el tema del nuevo gobierno y todas estas cosas, Bien. ya era reconocer que iba a haber un retraso en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQ, incluso en el tema de derechos de salud sexual y reproductiva, como en estos pocos años de gobierno han intentado bajar leyes que ya existían sobre acceso a salud, negar propuestas de ley que buscaban defender derechos. O sea, mm, ya está difícil esto, hasta que se acabe este gobierno, por lo menos está bien difícil. Hay que esperar tal vez que otro gobierno muestre mayor apertura al trabajo por la defensa de los derechos de la comunidad, incluso la salud sexual y reproductiva, a ver si se pueden lograr más cambios. Pero la sociedad civil siempre ha tenido una lucha bastante fuerte. Las ONGs, las colectivas, ellas siempre han estado ahí tratando de salir a la calle, a marchar, a hablar, a proponer. Entonces ese creo que es el motorcito que sigue motivando, ¿no? Que acabemos con estas situaciones de discriminación. Pero es muy fuerte y el tema de la religiosidad es, ay, Dios mío, ay, Dios mío, es súper fuerte, porque ya todo lo tenemos normalizado, hasta con esas expresiones como por ejemplo la que acabo de decir, ¿no? Es como ya tenemos muy normalizada la religión como Claro. parte de, y justificar la violencia con ello no es dable. O sea, hemos visto incluso como a nivel católico, podríamos decirlo, incluso el propio Papa ya ha cambiado su perspectiva, ha tratado de dar otro mensaje.
pero todavía hay personas que tienen una visión muy cerrada, ¿no? De cómo es, qué cosa debe ser, sí o no, según algún documento que está escrito hace muchos años, que tampoco es muy claro en frente a la posición de esos temas, pero de todas maneras es bastante complicado. Hay que hacer mucho, hay que trabajar bastante, la verdad. Claro, y en este tema también es muy importante la labor que pueda llegar a hacer el gobierno, como lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, acá cerca nomás, Argentina o México, donde hay un cierto mayor apoyo hacia la comunidad LGBT. Sin embargo, en el Perú, que también es un país de Latinoamérica, se ve un poco olvidado. ¿Qué es lo que le pedirías tú a un futuro gobernante o qué es lo que tendría que proponer el gobierno para llegar a un mayor apoyo hacia la comunidad? Pues ahí está difícil, porque fíjate, así entrar a una persona del gobierno que tiene una postura más abierta al trabajo hacia la comunidad, finalmente no es solo su decisión promulgar una ley, aceptar una resolución, etc. Es parte de todo este grupo de congresistas, el pleno y todo. Entonces, si no hay un cambio a ese nivel, la mayoría, primero la mayoría de congresistas son varones. Varones heterosexuales, la mayoría blancos, y es horrible. Entonces, de por sí ya desde ahí, obviamente si son como 50 a 40, no sé, entonces yo no puedo decir, yo quiero votar algo a favor de la comunidad LGTBIQ cuando todos los demás no son parte de, no reconocen las necesidades y por ende no lo van a ver necesario, como por ejemplo con el tema del derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, como la mayoría de congresistas no son mujeres, no vivencian esta situación, no es algo que les afecte directamente, entonces no es algo que van a sentir, van a hablar desde su postura como hombres, como personas que no pasan esta situación y lo que les parece y no les parece. Entonces es importante tener representación de la comunidad, de mujeres dentro de estos espacios, porque si no, no vamos a lograr nada. Pero para tener representantes, tenemos que también tener personas de la comunidad capacitada. Hay muy pocas personas de la comunidad que están capacitadas en temáticas de política, que están interesadas en participar a ese nivel, ¿no? Porque también es un ambiente súper homofóbico, súper machista y te enfrentas a muchas cosas cuando tú empiezas a salir de política, ¿no? Una vez yo estuve en un foro con personas que también estaban postulándose a algo y creo que yo era como una invitada adicional, no recuerdo bien, pero el hecho es que en la foto salí con rapal y salí con un pañuelo verde. ¿Para qué salí con un pañuelo verde en la foto? La sarta de insultos que hubo en esa publicación, la sarta de comentarios, también por el tema de cómo yo me presentaba, porque me presentaba como activista no binaria, siempre me he presentado como afroandine, porque tengo raíces afrodescendientes, pero también más andinas sobre todo. Entonces siempre traté de denunciar eso y wow, la sarta de insultos, de violencia que hubo. Menos mal tuve muchos amigos que me apoyaron, pero es súper fuerte cómo el ambiente político resulta ser muy tóxico y por lo mismo las personas en la comunidad no se animan a participar. Ya hay algunos representantes, algunas personas que se han ido sumando y esperemos que con el pasar de los años haya más personas que, o si no son parte de la comunidad, por lo menos tengan la apertura a dar este espacio para hablar, ¿no? De repente tú eres heterosexual y quieres postularte y llegas a un puesto alto de poder, ok, normal. Pero muestra apertura a poder trabajar, escuchar al pueblo, que eso es básicamente su trabajo, ¿no? Escuchar al pueblo, escuchar a sus necesidades, porque las personas de la comunidad también son parte del pueblo, también son un gran número y por ende también sus necesidades importan. Entonces, si se van a escuchar, genial. Yo creo que lo primero que podríamos exigir sería eso, que se nos escuche, que se nos escuche, que se nos tome en cuenta al momento de tomar decisiones, y que se evalúen bien las propuestas que se hacen, no sé si la comunidad, los colectivos, etcétera, realizan una propuesta, no es porque de repente hoy se le ocurrió y se le dio el capricho de decir, ¿sabes qué? Queremos luchar porque salga una ordenanza municipal en el distrito, no sé, de Villa María para la defensa a personas de la comunidad LGBTQ ante situaciones de violencia. No es algo que de repente yo me levanté hoy y dije, ay, lo quiero hacer y me encapricho y empiezo a pedirlo y no,
si se solicita algo es porque se ha venido pasando un montón de situaciones de violencia ya. Se han recopilado muchos casos, los cuales han quedado impunes, y por eso es necesaria una ordenanza y por eso son necesarias las resoluciones, las leyes, etcétera. Entonces creo que eso sería lo mínimo que se podría exigir a alguien que llega al poder, ¿no? Que si no es de la comunidad, por lo menos que muestre apertura a hablar de los temas, a escuchar a las personas, porque pues ellos no son quienes viven las situaciones de violencia y discriminación. Entonces siempre hay que escuchar a la comunidad afectada, no puedes llegar y decirle a alguien qué es lo que va a necesitar y qué no necesita. Eso creo que podría ser lo principal. Claro, y en la experiencia que tuviste, nos podemos dar cuenta que más allá de tal vez una cara política o más allá de una iniciativa política, hace falta bastante trabajar en la misma sociedad, si, si te das cuenta. Hace falta... Totalmente. Falta sensibilizar un montón. Como hace ratito mencionaste el tema de que no muchas personas conocen. O sea, sí existen personas de la comunidad en distritos de escasos recursos, en distritos más alejados, sí existen, pero no son tan visibles. Y es cierto que probablemente el acceso más cercano que tengan hacia información hacia personas de la comunidad sea los medios de comunicación. Pero hay que tomar en cuenta cómo también nos representan los medios de comunicación, o sea, los canales de televisión, cómo hablan mencionan o hablan siempre o ejemplifican estereotipos de personas de la comunidad. No es que traten o apoyen en la sensibilización y que tú te informes y conozcas, no, si aparece un Claro. personaje gay es para que sea la burla, o para que sea el personaje que habla agudito, que es muy chistoso, que es exagerado, para repetir y replicar más estereotipos, que a la larga lo único que hacen es seguir replicando violencia. Entonces, si desde ese nivel tampoco se cambian las cosas, no vas a ayudar a nada, o sea, no vas a poder llegar a toda una generación. Creo que los medios de comunicación son la vía más directa para poder brindar información sobre el tema, pero para eso también se tendría que hacer un análisis, ¿no? De repente de qué personajes, que ya se ha ido haciendo, ¿ah? Con algunos personajes con temas de discriminación, por ejemplo, hacia comunidad afrodescendiente, comunidad andina, pero ya el siguiente paso sería también hacerlo con personajes que discriminan a las personas de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Porque pues eso es muy importante, que de dónde también obtienen su información, qué clase de ideas tienen sobre cómo es o cómo debe ser una persona de la comunidad LGTBIQ+. Claro, hace falta en la televisión también, más que una presencia, un empoderamiento de la comunidad. No, no existe en ningún canal, al menos en Perú, ¿no? En un canal Es nacional. una representación digna, ¿no? No a modo de burla, sino digna, que sea un personaje, si vas a presentar un personaje gay, que se represente en todos sus niveles, o si es lesbiana, etcétera. Y porque también son personas, y no solamente existen porque son gays y solo existen para hablar de eso, también tienen otras vivencias. Entonces también es importante reconocer eso, por eso te decía al inicio que las problemáticas que puede pasar a nivel psicológico una persona de la comunidad no solamente está asociado a que son parte de la comunidad, también tienen otras problemáticas en general, como una persona heterosexual. Entonces es importante hablar de la comunidad, sí, mencionar sus características y todo, pero tampoco encajarnos en que solamente estamos ahí porque somos gays, porque somos lesbianas, y solo para eso estamos ahí, para visibilizarnos. También tienen temáticas que entonces se pueden generar muchas otras, digamos, espacios o incluso tal vez programas, etc., que puedan informar y no solamente se centren en que un personaje es o no es, o se identifica o no se identifica de cierta forma, ¿no? Claro, es importante la lucha, pero más allá de eso es una aceptación como persona, porque más allá de ser parte de la comunidad LGBT, uno es persona, es profesional, es hijo, es padre, es profesor, psicólogo, y, y es una lucha, pero al fin y al cabo es para lograr tener tal vez la misma igualdad que una persona heterosexual en un país tan normativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en tu carrera como psicólogo, ¿has conocido alguna experiencia fuerte sobre discriminación? Pues sí, no sé cómo podría catalogar fuerte o no hubo, por ejemplo, situaciones en las cuales
quisieron matar a alguno de mis usuarios, pero sí hubo afectaciones a nivel psicológico emocional, sobre todo muy fuerte. En un tiempo estuve realizando apoyo psicológico a nivel de consejería, no daba sesiones psicológicas, sino consejería, que es básicamente un espacio para conversar, tal vez identificar cuál es la problemática. Tal vez muchas personas no saben qué cosa quieren hablar, qué cosa quieren trabajar, solo saben que quieren ser escuchadas. Entonces hacíamos eso y ahí identificábamos la problemática y les derivaba con otro profesional que pudiera acompañarles en ese proceso. Pero como ya me había visibilizado como una persona de la comunidad, muchos de mis usuarios eran personas también de la comunidad, Claro. lesbianas, bisexuales, personas no binarias, y era muy difícil, era bastante complejo para ellas. En el caso de las personas no binarias, por ejemplo, el tema era con la identidad. Hacer que respeten sus pronombres, que respeten su identidad, que no se burlen, que no les discriminen por ello. Era muy difícil. Con el tema de la bisexualidad, la invisibilización era lo más fuerte. Y con el tema ya de por sí con personas gays, lesbianas, el tema también era el amor, cómo se vivencia el amor dentro de las parejas, ¿no? A veces puedes encontrarte con parejas que también replican ciertos mensajes violentos o heteronormativos, machistas, y es muy complicado poder estar en una relación así y poder ser tú, sentirte cómodo. Entonces siempre hubo mucha afectación a nivel emocional, personas que no querían ir a los espacios de trabajo, que no querían ir a sus colegios, a sus centros educativos, porque no querían seguir enfrentando esas cosas, o que se aislaban de repente de las personas con las que vivían, personas que de repente incluso sí les apoyaban, pero ya no encontraban como más razones por las cuales continuar, ¿no? Seguir, porque no se sentían cómodos. Entonces es complicado, sí, y sí me he enfrentado con estos pasitos y he tenido que derivar, ¿no? Sobre todo cuando había casos más fuertes, por ejemplo, uno fue sobre intento de suicidio, ese sí lo derivé a emergencias, porque para mí ya era algo alarmante, no era simplemente decir, ya sabes, me afecta esto, me duele lo otro, ya proceder a ese nivel o tener ideación suicida, por lo menos es una situación de emergencia y eso necesita atenderse lo más pronto posible, ¿no? Entonces sí hubo situaciones y si quizás incluso tal vez de repente me hubiera orientado a la psicología clínica o me hubiera dedicado a esa rama de la psicología, probablemente hubiera conocido casos más complejos, pero como mi trabajo es más social comunitario, casi siempre llego a un nivel principal, digamos que inicial. No escarbo tanto en la vida personal de las personas con las que trabajo. Generalmente trabajo en grupos, estoy acompañado de grupos de apoyo también donde hemos hablado, conversado, pero no se indaga tanto sobre el pasado, las vivencias de cada persona, ¿no? Igual hay muchas situaciones que se pueden presentar, ¿no? El tema del amor, como me comentaste, tal vez es difícil, ¿no? Porque uno tiene una lucha primero consigo mismo al tratar de amarse y aceptarse como son en una sociedad tan difícil. Y al momento de querer enamorarse, no sabes si te vas a topar con alguien que tal vez ya se acepta como es, ya se quiere, ya se ama y está apto para amar a otra persona. ¿Qué tan difícil es el amor en una comunidad LGBT, entre personas de la comunidad? El amor es difícil, seas heterosexual o no. Es difícil en general, Ya. pero puede Pero pasar con... que como personas de la comunidad vivamos, o por lo menos acá quiero hablar desde mi experiencia personal, más que todo, Ya. que yo he vivido muchas situaciones en las cuales he tenido que dejar a un lado mi lucha por mi identidad, porque la persona de la cual me enamoré o me gustó no compartía esas ideas o no le parecía. Y es difícil desarrollar el empoderamiento. Hay personas que lo defienden a capa y espada y si de repente alguien no les quiere de esa forma, con el pronombre que tú tienes, con cómo tú te ves o cómo tú te vistes, tienen la fortaleza para decir, bueno, prefiero estar sola o sola. Pero no todas las personas llegan a ese punto porque finalmente todos quieren sentirse amados, amadas, amadas, ¿no? Quieren tener ese espacio de escucha, de tener a alguien a quien compartir sus cosas.
Y si no lo tienes, o sea, por la necesidad puedes llegar a pasar este tipo de situación. Y creo que es lo más fuerte. También que puedes llegar a ser objetivizado a nivel sexual, porque se asocia a que la comunidad LGTBIQ es mucho más promiscua o mucho más, está mucho más predispuesta a tener ciertas prácticas sexuales y puede que te encuentres con una persona que ni siquiera te consulte algo, sino que de frente quiera imponerte a hacer algo o obligarte a hacer algo. Entonces eso también es otro tema. No puedes desarrollar un lazo emocional con una persona que no respeta tu identidad, que no respeta tu orientación, que no la encuentra válida o que solamente la ve para una forma de sexualizarte, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la bisexualidad pasa mucho. Dices que eres bisexual y si conoces a un hombre hetero, el hombre solo entiende trío con otra chica. Y no es así, no necesariamente es así. Puede ser que algunas personas acepten, puede que sí, puede que no, pero no es que porque estás saliendo con alguien bisexual ya se te va a cumplir la fantasía, es simplemente su orientación de la persona. Entonces son varias cositas y de por sí, como te digo, el amor es complicado, desarrollar lazos emocionales con una persona es complicado. Sumarle este hecho de tu orientación y sumarle tal vez tu identidad también lo hace un poquito más complejo, ¿no? Claro, en el tema de objetivizar tal vez a las personas o de sexualizar como comentas, eh, hace tiempo ya hay una lucha de por sí en el mundo heterosexual, digamos, el sexualizar, por ya no sexualizar a la mujer. Y dentro de la misma comunidad LGBT también, aunque claro, no es tan visible, pero también se sexualiza mucho a las personas, a los chicos gays. ¿Cómo, cómo lo has visto tú? Uy, sí, a las personas de la comunidad se nos sexualiza mucho. Eh, Porque también la comunidad, o sea, es mucho, por lo menos en lo que yo he visto hasta ahora, que también hay personas hetero que lo son, pero será por este mismo hecho de que ya dimos cierto pasito en sentirnos más libres sobre nuestra orientación, que también nos sentimos un poco más libres en expresar nuestra sexualidad. Eso significa en vestirnos como a nosotros nos gusta, o incluso tal vez ser más directos con lo que buscamos, ¿no? Sea una relación a largo plazo o de repente una relación casual. Pero creo que este mismo hecho, tal vez de lo que se ve en las marchas, de cómo salimos vestidas, de los besitos de tres, etc., que puede darle ciertas ideas a una persona de fuera de la comunidad, de que las personas de la comunidad están dispuestas o predispuestas a realizar ciertas prácticas que no necesariamente es así. Entonces, la sexualización es bien fuerte, dentro incluso y no solamente la sexualización, también los estereotipos dentro de porque no es que porque ya seas parte de la comunidad te vuelves un objeto sexual. También está el hecho de cómo te ves, cómo, no, más que cómo te comportas, sobre todo cómo te ves. Porque, por ejemplo, en apps que son para chicos gays, Grindr, por ejemplo, no es que tú te tomes el tiempo de conocer a la persona, sus capacidades, sus aptitudes, qué cosas piensan, no. Todo es mucho más visual. ¿Te gusta, no te gusta, te parece, no te parece? Y la gente es mucho más directa, ¿no? En decirte qué cosa le parece, qué cosa no de tu cuerpo, qué le gusta, qué no le gusta, sentirse en la posición de discriminar si no está de acuerdo, ¿no? Entonces es bastante fuerte la discriminación que también pueden vivir personas pene portantes, mujeres trans también, personas bisexuales, como te decía hace un rato. Entonces sí, hay mucha sexualización con la comunidad, pero espero que poco a poco esas cosas vayan cambiando, ¿no? Ya se está haciendo, como decir, cierta lucha porque se sexualiza a la mujer, que igual es un poco complicado, pero nada, poco a poco se está avanzando a esos niveles. Entonces es cierto que sí hay, digamos, un empoderamiento de parte de la comunidad en estos últimos años. Ahora es como que más común ver a dos mujeres de la mano en la calle o dos jóvenes de la mano o colegiales. Tal vez ya no tienen el miedo de generaciones anteriores, ya han podido lograr la aceptación de su familia en estos últimos años. ¿Has visto a jóvenes? En mi caso sí he visto
a colegiales. Sí, o sea, sí totalmente se nota el cambio generacional. También por cosas como los avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, con estas apps de intercambio de información que te ayuda también a conocer las situaciones en otros países. Por ejemplo, TikTok es una aplicación que ayudó mucho a una generación muy joven a saber que hay otra persona gay al otro lado del mundo, ¿no? Claro, Que es normal, que tú puedes hablar, ser como tú quieres, porque obviamente hay otros países que están mucho más avanzados en temas de derechos, defensa de la comunidad LGTBIQ, y conocer que tu realidad no es la única, te permite también sentirte un poco más empoderado en la defensa empoderada en la defensa de tus derechos. Entonces sí ha habido un salto, ¿no? Yo lo noto incluso en mi familia, ¿no? Como para mi familia, en mi generación, pues yo he sido la única, creo que sí, no, estoy pensando, ya. no estoy enterada de que tenga un primo, prima, prime, que esté aparte de la comunidad, por lo menos que sea de mi generación. Pero sí, por ejemplo, la generación de mi hermana, que tiene 16 15 años, como la mayoría de ellas, y claro, porque también han tenido esa visibilidad, ¿no? Por ejemplo, en mi familia he sido la persona que ha metido el tema, que ha empezado a hablar, que se ha visibilizado y por ende también mis primitas, mis primitos han tenido ese acercamiento y soy la persona también en la que confían, a la que le vienen y le preguntan, mira, me he sentido esto, o creo que me gustan tal, entonces si es así, no es así, ya hablamos. No todas las personas tienen eso, pero quizás no todas las personas tienden a su propia mar en su familia, pero sí tienen este acceso a la comunicación, al Facebook, al TikTok, que también hace ver a otros personajes que también son parte de la comunidad y que tratan de dar mensajes para normalizar, ¿no? Sensibilizar. Entonces eso ha ayudado un montón y ha hecho y que incluso se ponga como de moda ser parte de la comunidad, que sea como lo divertido ahora, lo que sí está chévere, entonces, y nada, es bonito también ver cómo los adolescentes y las niñas ya sienten más libertad para poder vivir su orientación, ¿no? Porque obviamente para mí fue diferente y claramente para la generación de mi papá y de mis abuelos fue mucho más diferente. Claro. Entonces, si lo comparamos a ese nivel generacional, sí ha habido avances, ¿no? Claro que tampoco han sido, a nivel de visibilidad, ha sido mucho más que a nivel de derechos o de lograr promulgar leyes y todo esto, obviamente ha sido mucho más en ese nivel. Pero poco a poco, ¿no? Y ya estamos avanzando a nivel de visibilizarnos, ahora estamos haciendo que nos escuchen, que se den a conocer nuestras necesidades y que se haga algo al respecto, ¿no? Que sería un siguiente paso. Claro, podemos concluir que la globalización en sí ha sido un gran apoyo para la visibilización, porque en el mundo vemos a grandes celebridades que ya se aceptan como parte de la comunidad y como dices, en ellos los jóvenes de hoy en día ven un ejemplo, ven un apoyo como lo eres tú para tu familia, ¿no? El trabajo a nivel mundial sí se está haciendo, sí se está logrando, pero lo que falta es un trabajo aquí en Perú. Un trabajo en leyes, un trabajo en tratar de incluir mucho más a la comunidad LGBT. Ya, eso sería todo. Y bueno, quería preguntarte, o más que nada que nos digas, que nos cuentes a todos, el motivo, porque sí lo sé, de por qué usas el pronombre continuamente. A ver, para que todos conozcamos. Ok, igual ahí comento un poquito cómo fue mi proceso saliendo del closet. Hasta ahora Ya. he salido del closet 2 veces. Primero como una mujer bisexual y siguiente como una persona no binaria. Fue complicado. Tengo que admitir que el tema de la bisexualidad eh, me tomó a muchos años, era algo que ya sabía, que ya había consultado con mis papás y todo, con personas de mi alrededor, pero obviamente nunca eran personas bisexuales que me hicieron sentir válida, ¿no? Entonces,
pude dar ese paso, pero con el tema del no binarismo fue lo más complicado. Para mí el no binarismo, para mí en lo personal, cada quien toma el no binarismo y asume una identidad según lo siente o lo vivencia. Para mí es como una posición política en cierto punto porque nunca me sentí, o sea, no estoy en total desacuerdo con la etiqueta de mujer. Incluso mis expresiones de género tienden a ser más femeninas, me gusta maquillarme, ponerme ciertas prendas, etcétera, pero nunca me sentí completamente cómoda con la idea de la mujer. Siempre era como la persona, entre las mujeres, la persona más rara, la que como que no encajaba mucho y siempre me cuestionaba muchas cosas respecto al género, ¿no? De, ¿y por qué yo tengo que hacer esto y estas personas no? ¿O por qué es normal que los varones hagan esto y yo no puedo? Etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el asumirme como una persona no binaria es dejar en claro esa incomodidad frente a estas etiquetas, frente a esos estereotipos de género, independientemente de cómo sea mi expresión. Porque como te digo, es mucho más femenina. A veces experimento con lo masculino también y me gusta, pero tiende a ser más femenina. Entonces, por ende, tampoco me incomoda que me llamen en femenino, me gusta. Me incomoda el masculino, eso sí. Pero nada, tampoco es un tema que yo impongo, por ejemplo, desde que llegué a Iquitos, es algo que tuve que reconocer. En Lima ya había, incluso en mis redes, todo está como visible para que las personas lo sepan y cuando se refieran a mí ya tengan una idea de cuál es mi identidad o cómo me oriento, pero cuando llegué a Iquitos era también decir, ok, ¿y cómo me voy a presentar en las comunidades? Yo no voy a llegar y decirle a una persona de la comunidad, ¿sabes qué? Mi apellido, mi pronombre es ella y yo quiero que me llames así, si te equivocas me molesto. No, yo no parto desde esa postura. Tengo mi forma de identificarme, pero eso no va a sobrepasar también los derechos de la otra persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, reconozco que no todas las personas de las comunidades, por lo menos, si se han cuestionado, o sea, algunas ni siquiera se han cuestionado por qué las mujeres hacen esto, porque sino que lo normalizan y lo forman parte de su vivencia. Y a veces están escuchando por primera vez qué cosa es género, qué cosas estereotipos de género. Entonces, ¿cómo esperamos que conozcan qué es no binarismo, cuál es esta identidad? O sea, obviamente no van a saber. Claro. Entonces yo siempre me he presentado, me he dicho soy Mar. Claro está que Mar es la forma en la que me gusta que me llamen, entonces siempre me presento así. Mi nombre es Mar y siempre me llaman señorita Mar, ya va a venir y no sé qué. Y yo nunca en ningún momento me he mostrado incómoda por ello, ¿no? Entonces iba normal. De ratos cuando ya trabajábamos el tema de género, ya podía mencionarles a los adolescentes y yo me identifico de esta forma. Y esto significa que yo me siento así, pero tampoco sin exigir, ¿no? Entonces, por eso trato de utilizarlo y también cuando trato de hablar con personas, sobre todo en grupos grandes, por ejemplo, esto que es algo virtual y que no sé a quiénes vayan a llegar, trato de incluir a los varones, a las mujeres y a las personas no binarias, porque yo no sé a quién vaya a llegar. En el caso de comunidades, por ejemplo, yo puedo intuir que la mayoría se identifica como cisgénero, o sea, hombres o mujeres. Por ahí quizás hay alguien que tenga este cuestionamiento, pero por lo mismo del desconocimiento quizás no conoce de la identidad no binaria y no conoce sobre los pronombres. Entonces ya puedo ir como adaptando la forma en la cual me refiero al público, dependiendo también los grupos que yo considero, ¿no? Siempre es mejor mencionarlo. Es algo que empezamos a normalizar también dentro de la organización, ¿no? El utilizar más que el pronombre ella, es el lenguaje representativo, que es mencionar a todas las personas que están ahí porque no sabes quién se puede identificar de cierta forma. Y nada, me gusta ahora que por lo menos la organización está usando un lenguaje representativo indirecto, que es por lo menos mencionar a las mujeres porque Claro. la mayoría siempre habla solo en Solo masculino, así masculino. sea el grupo todo de mujeres y hablan de masculino, entonces dar ese paso de por lo menos mencionar a las mujeres creo que es bastante ya para un grupo que quizás nunca se ha sensibilizado. Mencionar a las mujeres primero, luego a los varones es otro paso y ya mencionar a la comunidad no binaria también es otro paso importante, ¿no? Pero siempre si eres una persona que de repente no es parte de la comunidad y no sé, de repente estás aprendiendo estos temas,
consulta, ¿no? Consulta a qué público te vas a dirigir para que sepas qué pronombres utilizar, o en tal caso, dependiendo de cómo tú más o menos conozcas a la población a la que te diriges, puedes utilizar los pronombres. Pero para eso lo hago, para visibilizar mi identidad, para visibilizar a mi comunidad y no dejarlo de lado, ¿no? Que es difícil. Con el tema del no binarismo es un poquito más difícil que con la bisexualidad, porque es una identidad muy cuestionada, muy cuestionada, entonces es complicado tener que explicar, hay que estar a cada rato haciendo pedagogía, explicando qué es género, porque y estresa estar teniendo que explicar todo cada vez que hables de tu identidad, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca si queremos ir sensibilizando. Si encontramos a personas que no están interesadas en escuchar, en allá, bueno, no tengo que perder el tiempo tampoco explicando. Y Claro. ya. Es lo que toca a los que comienzan a dar a conocer este género, digamos, de alguna manera, ¿no? ¿Crees que cuando uno ya se acepta como es y decide salir del closet, salir del closet, lo va a tener que hacer, digamos, siempre, porque ya tú saliste del closet con tus padres, pero vas al colegio y están tus amigos, vas a la universidad, están tus compañeros, tu profesor, y tú quieres que todos, como que se enteren, o quieres que todos sepan que ya te aceptaste, que ya eres libre, que ya te amas a ti mismo y quieres compartir con todos. Y es un poco difícil también, digamos, tener que decirle o explicarle a cada persona que conozcamos, yo soy gay, soy Diego, soy gay y todo eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, y más que difícil es agotador tener que explicarle a todo el mundo una y otra vez, incluso para ligar, por ejemplo, con alguien, es agotador tener que explicarle nuevamente tu orientación a alguien. Por eso también el tema del amor es difícil, porque nadie tiene la etiqueta en su frente diciendo soy gay, soy lesbiana. Y si te gusta alguien en la calle, no es que tú sepas si va a compartir o no tu orientación, si puedes tú por lo menos intentar algo, ¿no? Y te va a tocar otra vez hablar de tu proceso, decir cómo, y sobre todo porque las personas heteros son muy curiosas, muy chismosas, de saber cómo y cómo sabías, y qué, y has estado con personas de, si tú dices que eres gay, y has estado con otro hombre, y cómo fue, y cómo se siente, y eso otra vez el mismo cuestionamiento, ¿no? Una y otra y otra. Hay muchas personas que se aburren, la verdad, de todo este proceso. Y es válido también, porque no es tu tarea estar educando y estar explicando a cada momento todo esto, ¿no? Hay otras personas que directamente tratan de ponerlo en sus perfiles, por ejemplo, como yo, colocarlo directamente, soy bisexual ya, para que desde entrada ya, si cuando me conozcas tú sepas a qué te estás metiendo, digámoslo así. Pero hay otras que no, que prefieren mantener una reserva y tal vez hablarlo solo con personas que conocen o que les tienen más confianza. Pero sí es agotador, es irritante también estar ahí a cada rato, volviendo a salir de closet, volviendo a hablar de tu proceso, volviendo a hablar de cómo lo sentiste, cómo lo viviste, cómo te diste cuenta. Por eso muchas personas se cansan a la larga y a veces prefieren dejar de utilizar etiquetas, ¿no? Que no está mal, si no te molestan a ti las etiquetas, puedes dejarlas de utilizar. Pero es un poco triste cuando dejas de utilizar la etiqueta para evitar eso, no porque tú digas, las etiquetas están mal, yo quiero vivir libremente, sino porque usar la etiqueta me está exponiendo a mucha violencia o me está exponiendo a mucho estrés, a mucho agotamiento. Entonces es un poquito triste, ¿no? Porque es importante. Las etiquetas en cierto punto, aunque a alguien le pueda parecer que no son válidas, visibilizan vivencias, visibilizan sentires, etcétera. Entonces, y que tú no quieras usarlo, no, ya no te dé ganas de usarla porque te expones a cada rato estar explicando, es el otro. Es complicado. Por ejemplo, a mí como persona bisexual, me ha pasado que todos los hombres heterosexuales que he conocido, su pregunta básica es si he estado con una mujer o si he hecho un trío. Es lo básico, lo que quieren saber sobre el hecho de que soy bi. Y a veces estoy con ánimos de contestar la pregunta y a veces simplemente ni les contesto porque no les interesa y porque no Claro. estoy para satisfacer sus fantasías sexuales tampoco, ¿no? Entonces, como, ¿a ti qué te importa si estuve o no con una mujer? El hecho es que soy bisexual. Y estar o no con una mujer no me hace más o menos bisexual. Entonces, es también un poco complicado ir ahí.
Pero es bonito y espero que todas las personas que son parte de la comunidad poco a poco lleguen a ese nivel de empoderamiento, de chotear a alguien que te está molestando, si te está investigando tanto, ¿qué tanto tiene que ser? O sea, Magali, que te tantas preguntas, no, no me parece. Claro, ya depende de cada uno si acepta responder las preguntas, si acepta dar información o si quiere más o menos explicarle parte de su proceso también, ¿no? Y si de por sí ya es como que un poco fácil o digamos menos difícil explicar que eres gay o que eres bisexual o que eres lesbiana con los nuevos géneros como me comentas, tal vez eh, el poliamor o el no binarismo, tratar de explicarlo, tratar de expresarlo es más difícil, ¿no? ¿Me puedes comentar un Sí, poquito más? hay una escalerita, una escala, no sé cómo podríamos Un decirlo. escalón Por más. ejemplo, el tema de en cuanto a orientaciones sexuales, cuando hablamos de la bisexualidad, pansexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, hay ciertas orientaciones que son más aceptadas y son más válidas, ¿no? Por ejemplo, como la heterosexualidad, luego podríamos encontrar la homosexualidad, que ya está bien como hasta cierto, que en parte también es porque lleva mucho más tiempo, Mucho entre más comillas, la tiempo. comunidad homosexual visibilizándose y luchando. Entonces, obviamente por ello también han ganado cierto nivel de representación y de visibilidad. Y luego encontraríamos tal vez la comunidad bi, pansexual, asexual, etcétera. O sea, hay mucha diversidad en cuanto a orientaciones y no es el mismo nivel de aceptación y libertad que vivencian todas las personas. Por eso incluso dentro de la comunidad te puedes encontrar con un chico gay que es bifóbico o con un chico gay que discrimina a personas asexuales o que discrimina a personas con ciertas orientaciones sexuales. Porque que seas parte de la comunidad no te quita también esos prejuicios. Y por otro lado están estos temas que no son nuevos, con el tema que mencionabas de poliamor, que es un modelo relacional, o con el tema de las identidades, ¿no? De la identidad no binaria, ser a género, ser queer, etcétera. No son temas nuevos, son cosas que ya se han vivido desde hace muchos años en otras comunidades, incluso aquí en Perú, pero hay que tomar en cuenta que la visibilidad que tenían no era la misma a la que se tiene ahora, ¿no? Obviamente ahora se habla mucho más de los nuevos modelos relacionales no monogámicos, como el poliamor, las relaciones abiertas, las relaciones jerárquicas, etcétera. Y eso pues es complicado que otras personas puedan entenderlo, sobre todo personas que han sido criadas con una estructura relacional, como cómo deben ser las cosas, cómo debe ser el género. Les va a parecer raro, les va a parecer nuevo, o malo incluso tal vez, porque su religión no lo comparte, porque no lo profesan, etc. Entonces sí, es un poquito más complicado en ese tema, pero yo he visto que poco a poco estamos ganando ciertos espacios, por lo menos los modelos relacionales, he visto que ya más personas le están dando cierta apertura a hablar del poliamor, a hablar del swinger, a hablar de las relaciones abiertas. ¿Será porque implica algo sexual? Que ahí sí como que sienten mayor apertura. Pero con el tema de las identidades, sí lo he visto un poquito más, como más atrasita la lucha, ¿no? Porque las personas trans sí están ganando un cierto nivel de reconocimiento y eso también es parte de su lucha, pero los colectivos no binarios, por ejemplo, son colectivos que casi recién han surgido. Por ejemplo, en Perú recién ha surgido hace como unos 2 años el colectivo no binario aquí. Entonces, tomar en cuenta que eso ya existía desde mucho tiempo, pero no se visibilizaba. Y peor, la gente no se organizaba para formar un espacio donde se visibilicen sus vivencias o lo que sienten. Entonces, obviamente, va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Pero se hace bastante, un trabajo bastante importante de por sí ya creando un colectivo, nombrando o señalando que existen personas no binarias, personas trans, personas que manejan un modelo relacional poliamoroso, abierto, etc. Porque lo que no se ve no se respeta, no se toma en cuenta. Entonces tiene que verse, tiene que escucharse. Y por eso es tan importante que las personas se visibilicen como parte de la comunidad, sea cual sea tu orientación, tu identidad, lo que sea.
Claro, por eso es la importancia de la visibilización, del apoyo, del trabajo de la sociedad civil, como dices, de las organizaciones, de, de dar a conocer más a esta comunidad. Y bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le podrías dar a todos esos jóvenes tal vez que están en la decisión o están en la lucha consigo mismos de dar a conocerse, de aceptarse como son, de quererse, de tal vez comunicarle a su familia que son parte de la comunidad, que no se identifican con su género? Oye, acá me voy a poner bien feeling. Espera, dame un toquecito y ahorita te contesto porque justo tengo que abrir la puerta. Un toquecito. Ya, ya. Ya, a ver. Lo primero es que mi mensaje directo sería, son válides, independientemente de cuál sea tu orientación, tu identidad, eres válide y eres valioso. Eso es lo más importante. Luego de ello, es siempre toma en cuenta tu seguridad, es algo que siempre también le repetía mucho a mis consultantes. Siempre, ay, todo la bomba de la U. Siempre toma en cuenta tu seguridad. No, no estamos obligadas a hacer activismo, a levantar nuestra voz cuando no nos sentimos seguros. Si te sientes seguro, hazlo. Pero si no, no te obligues a hacerlo, ¿no? Claro. Eso sería algo bastante importante. Y lo último, que todas merecen amor. No solamente amor de pareja, sino amor propio. Entonces, date la oportunidad de amarte a ti mismo, de escuchar lo que sientes y lo que quieres. Porque vivir preocupada de por qué te va a decir la otra persona, por cómo tú te vistes, cómo te expresas, a quién amas, es pesado. Y llevar esa carga tantos años que hace la vida más complicada. Entonces, libérate, dice tú. No va a ser fácil. Busca gente que se sienta como tú, que viva lo que tú, para que no te sientas sola en el camino. Pero dejemos ya esas cargas pesadas, ¿no? Y tratemos de hacernos felices, de hacer feliz a ese niñito interior que no podía vestirse como quería, que no podía decir lo que quería, para que puedas vivir tranquilo y feliz. Porque si no eres feliz y no te amas, ¿quién te va a amar? También es otro tema. Pero eso. Claro, ahí es la importancia de amarse a uno mismo, de tener en cuenta que tal vez la sociedad no te va a apoyar, pero eres libre para decidir a quién amar, eres libre para expresarte, ¿no? Y bueno, así Sí, concluimos. totalmente. Y no te calles, grita, grita. Si hemos nacido con boca, hay que gritar por nuestros derechos, por todo. Claro, devaluando tu seguridad, pero no te calles. Claro. Muchas gracias, Mar, por la entrevista. Así concluimos. Muchas gracias a ti. Un placer conocerte, un placer saber un poco más de tu trabajo.